Dicen que el sol sale para todos, pero algunos buscamos ponernos donde nos dé más fuerte. Cuando llegué a este mundo no tuve las mismas oportunidades que tuvo mi prima. Al contrario, mi mamá fue madre soltera, ya que se enamoró y se embarazó de un hombre que ya tenía un compromiso. Así que a ella le tocó la vida un poco más difícil. Por lo que ella me cuenta, él le dio la opción de que no me tuviera, que no me trajera al mundo para que su esposa no se enterara, pero ella se negó. Y aquí estoy. A pesar de todas las carencias que vivimos, siempre buscamos la manera de salir adelante. Y mi madre fue un gran ejemplo de eso. Desafortunadamente, cuando yo terminé la secundaria, no había mucho dinero para que yo siguiera estudiando. Pero había la opción de ir al DIF de mi ciudad a que yo aprendiera varios oficios, entre ellos poner uñas. Así que me alisté y fui para aprender. A la vez también veía videos en YouTube. Desafortunadamente, de nuevo, no teníamos el dinero como para hacer tantas prácticas, así que mi mamá se hizo compromiso de un préstamo y de esa manera pudimos hacernos de un kit de uñas. A la par, tengo una prima que es de la misma edad que yo. Afortunadamente, pues ella sí tuvo las opciones para estudiar. Y siempre había comparaciones, sobre todo mi abuelita, entre lo que hacía ella y lo que hacía yo. Obviamente ella era la preferida, porque era la niña de casa, la del estudio, y pues yo era la hija de la madre soltera. Mi abuelita siempre ha engrandecido a mi tía porque dice que ella sí salió de blanco casada de su casa y que mi mamá metió la pata con una persona que era casada, como les dije. Así que de cierta manera mi abuelita siempre me ha tenido rencor a mí por ser hija de un hombre casado, porque dice que a ella le recuerda mucho lo que mi abuelito hacía con otras personas cuando le ponía el cuerno, porque mi abuelito también tuvo hijos, pues de la calle, si se puede decir de esa manera. Así que mi abuelita siempre me recordó que yo era una hija de la calle. Y para entender más de qué va la historia, miren, a mí no me hicieron 15 años porque pues mi mamá pobremente tenía para darme de comer. En cambio, mi prima, entre todos mis tíos, cooperaron para hacerle su fiesta, porque siempre decían que los papás de mi prima se querían mucho, que eran un gran ejemplo de matrimonio y que había que ayudarlos. Pero obviamente a mi mamá no. Y obvio era por el castigo de haberse embarazado de un hombre casado. Castigo que al día de hoy sigo viviendo. Así que yo siempre me preguntaba el por qué a mi prima sí y a mí no. ¿Qué culpa tenía yo de ser hija de un hombre casado si yo no había pedido venir a este mundo? Pero bueno, mientras mi prima estudiaba y todo el mundo y mi familia le echaba la mano, mi mamá y yo veíamos cómo salíamos adelante, porque en algún momento ella quiso pedirle pensión a mi papá, pero él amenazó con que si iba a dar dinero, entonces iba a hacer que yo me fuera a vivir con él, que eligiera. Obviamente creo que lo hizo por hacerle presión a mi pobre mamá y ella desistió de pedirle dinero. Y mi mamá es una persona que no es letrada, así que de demandas y esas cosas pues no sabía. Después de todo lo sucedido con mi papá, mi mamá entendió que ella solita tenía que sacarme adelante. Y en algún momento sí me pidió disculpas porque yo no pudiera estudiar. Pero le dije que estaba muy agradecida por la oportunidad que me había dado de sacar ese préstamo y sacar ese kit de uñas. Así que fui aprendiendo y practicando poco a poco. Como les dije, yo veía muchos videos de YouTube, tutoriales en donde podía aprender muchas más técnicas. Y pues iba cobrando muy baratas mis prácticas. La verdad es que soy muy buena para lo que hago. Así que, obvio, con el tiempo, mucha dedicación, paciencia y sobre todo con la mano de Dios, pues pude salir adelante en este negocio de las uñas, tanto que ya me dedico también a poner extensiones de pestañas. Y durante estos años que han sido muy difíciles, siempre se burlaban de mí porque yo no estudiaba y de las personas que se burlaban eran mi tía, mi abuelita y mi prima, porque siempre decían que el ejemplo de la familia era mi prima, porque ella sí iba a estudiar la universidad. Así que yo a veces cometía el error de decirles que si querían el servicio de manicure, de pedicure cuando iba comenzando, y ellas siempre decían que no se iban a ir a hacer nada conmigo porque la verdad es que yo hacía pues puras cosas raritas y que ellas tenían a una persona de su entera confianza que hacía las cosas muy bien con materiales de calidad. Siempre se burlaban de mí y de mis trabajos y nunca quisieron que yo les pusiera uñas. Pero la vida es caprichosa y da vueltas. A veces estamos arriba y otras abajo. Y en esta ocasión, ¿a quién creen que le vinieron a pedir ayuda? Pues resulta que mi prima, la letrada, la estudiada, el ejemplo de la familia, la gran quinceañera, pues que mete la pata y que sale embarazada. Y adivinen cómo fue el asunto.
Pues ella se embarazó de uno de sus maestros, que ya era casado. Pero pues ese chismecito no lo puedo contar abiertamente aquí porque ustedes saben que nos podemos meter en problemas. Pero la cosa está así, se embarazó de un casado, así que imagínense ahí el tapón de boca que le cayó a mi abuelita cuando se enteró de eso. Obviamente, ella ya no pudo estudiar, porque qué vergüenza que fuera así, ¿verdad? Mi tía no quiso poner denuncia ni nada porque mi prima insistía, o más bien dicho, se escapó con esta persona que era su maestro. Para este punto, mi prima ya era mayor de edad. Así que mi tía quiso evitar la vergüenza de que se enterara toda la familia, que al final de cuentas, pues ya saben que se metió con un casado. Cometió el mismo error que mi mamá. Por eso dice el dicho que no hay que escupir al cielo para que no nos vaya a caer en la cara. Y mientras las cosas sucedían, yo seguía preparándome y aclientándome. Así que gracias a Dios nos empezó a ir bien. Hasta cierto punto, porque mi mamá también aprendió este oficio. Así que entre las dos pusimos un negocito de estética. Un pequeño salón de belleza, el cual nos ha dado para comer y para salir adelante. Pero las cosas cambiaron, como les digo. Y pues a mi tía no le fue muy bien después de que falleció su marido, porque él era el que la mantenía, así que no quedaron muy bien económicamente. Y después de que mi prima se embarazó, pues imagínense los gastos con el bebé y toda la situación. Así que ellas empezaron a ir a mi negocito, a mi salón, a pedir que les pusiéramos uñas, sobre todo cuando fue el baby shower de mi prima. Quería que la arregláramos, que la maquilláramos, que la peináramos porque contamos con esos servicios y que le pusiéramos las uñas de acuerdo a ella y a su mamá y le dijimos que sí. Pero obviamente mi prima y mi tía dijeron que eso podía ser un regalo de baby shower, que lo hiciéramos así. Y yo le dije que no, que como no lo habían hecho antes cuando yo ofrecí ese servicio, así que no se iba a poder regalar. Obviamente en ese momento no estaba mi mamá, porque si hubiera estado ella estoy segura de que sí les hubiera ayudado de esa manera. Y la cosa es que ni siquiera nos invitaron al baby shower porque ya habían repartido las invitaciones para el momento en el que ellas fueron a pedir lo que era el kit de uñas y todo lo demás. Así que imagínense, no hermanas, la situación no acabó ahí. Después de eso, ellas empezaron a hablar mal de nosotros y de mi trabajo. Entre familias y vecinos empezaron a decir que nosotros poníamos uñas mal, que éramos sucias, que les habían salido hongos y puro chismes, porque la verdad, pues ellas nunca se habían hecho nada con nosotros. Pero dejen eso. Mi mamá siempre me dijo que ignorara todas esas situaciones, que ni al caso, las que se veían mal eran ellas. Después de que mi prima tuvo al bebé, que pasó el baby shower y todo, hermanas, ella empezó a venir mucho a visitarme al salón de pretexto que me traía a ver a su bebé, que esto, que el otro, y se quedaba horas. La verdad es que ella y yo, les digo, nunca hemos sido grandes amigas, sobre todo porque ella era muy presumidilla. Así que se me hacía raro que quisiera pasar tantas horas aquí en el salón. Mi mamá encantada con el sobrino nieto, así que por ese lado es que ella se quedaba ahí. Pero después salió el peine. Resulta que ella venía seguido porque venía a ver cómo estaba trabajando yo, cuáles eran los materiales y toda la cosa, hasta que un día llegó mi tía con mi abuelita a hablar seriamente conmigo para que yo le diera un curso a mi prima para que empezara a poner uñas, porque de esa manera se iba a ayudar junto con mi tía haciendo uñas a domicilio por el momento para mantener a su bebé. A lo cual yo le dije claramente y antes de que mi mamá respondiera que no, que eso no era posible. Si ellas querían tomar un curso, que lo hicieran por otro lado. Pero yo no les iba a enseñar y mi mamá tampoco. Claro que mi mamá sí estaba dispuesta a hacerlo, pero yo hablé por ella. Aparte de eso, quería ver si podían hacer sus prácticas con nuestro material, que cuando ellas ya compraran el suyo nos lo iban a reponer. Y yo le dije claramente que eso no era posible, que todo lo que nosotros habíamos aprendido nos había costado desde hace años, tanto que yo había dejado de estudiar. A lo que mi abuelita replicó que yo era una persona muy envidiosa, que siempre había envidiado a su nieta, o sea, a mi prima, porque ella sí era hija de casa, no era hija de una persona que ya era casada. A lo que yo le repliqué y le respondí, le dije, claro que no. No somos iguales, abuelita, porque yo soy hija, pero ella fue amante y tuvo hijo de un casado. Pues para no hacerles el cuento largo, mi tía se indignó, mi prima se indignó, mi abuelita se indignó, mi mamá se quedó entre la espada y la pared porque era su hermana. Y según esto lo van a hacer para ayudarse, pero hace años, cuando nosotros necesitábamos apoyo y ayuda, nadie nos tendió la mano y me marginaban por ser hija de un hombre casado. Y ahora mi mamá me sale con la
Pues con la tontera, hermanas, de que ella quiere enseñarle, aunque sea a su hermana, para que se ayude y mantenga a la hija, o sea, a mi prima y a su bebé, porque están pasando por un momento muy difícil. A lo que yo le dije a mi mamá que eso no era posible, que no le iba a enseñar nada por todo el maltrato que nos habían dado y que no tenía permitido agarrar nada del material, porque eso lo empecé a trabajar yo y yo me hice bien de las cosas antes de que mi mamá llegara y aprendiera. Y mi mamá me dijo que pues yo no me olvidara que ella había sacado el préstamo. Y yo le dije, sí, mamá, te lo pago. Pero ahora resulta que mi mamá quiere hacérselas de Sor Juana Inés de la Cruz y ayudar a mi tía. Y yo no quiero que mi mamá le enseñe nada porque yo sé que esa gente es mala y nos van a hacer la competencia. Y mi prima estuvo yendo para ver a mis clientas porque ya les mandó solicitud en Facebook y en Instagram porque ya abrió una página de uñas utilizando fotos de la red que ni siquiera son de ellas porque ni siquiera tiene práctica ni sabe qué hacer, pero se robó esas fotos para hacer su página. Todo lo de ellas es una mentira y prácticamente quieren darnos en la torre poniéndonos la competencia. Por eso envié esta historia, porque sé que mi mamá ve esta página de chismes y sé que cuando la cuenten ella se va a dar cuenta que está mal. Por eso les pido que ustedes dejen un consejo o una sugerencia en comentarios para que la señora Margarita entienda que no debe de ayudar a su hermana. Es el único nombre que diremos. Espero ustedes puedan dejar un comentario. Tal vez estoy haciendo mal o tal vez estoy haciendo bien. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué consejo le darían a Margarita? ¿Es correcto que le enseñe a su hermana y que su hermana le ponga la competencia o mejor no?